Muy buenos días, presentes alumnos y maestra. El día de hoy vamos a hablar acerca sobre el origen, definición y ventajas del crédito. A continuación vamos a presentar una exposición en la cual estaremos hablando de lo siguiente. Nosotros somos el texto A matutino de contabilidad conformado por el equipo número 1. Jesús David Coronado, Patricia Díaz Chávez, David Roberto Chávez, Alma Leticia Álvarez y aquí su servidora Brenda Selena Borbón. Introducción. A continuación les hablaremos acerca del crédito, el cual es una herramienta de negocios más importantes del mundo, ya que nos permitirá acudir a un préstamo determinado a una cantidad determinada por un periodo específico, para luego posteriormente cubrir la deuda con dicho préstamo. El término crédito es utilizado en el mundo de los negocios como sinónimo de préstamo o endeudamiento. Se podría decir que la fundamental del crédito es de aplazamiento o dilación en la prestación debida, que generalmente consiste en la entrega de cierta suma de dinero. Por consiguiente, esto nos quiere decir que se trata de una deuda en el cual el comprador actúa como prestatario y el vendedor como prestamista, y que aparece en el balance empresarial como un recurso ajeno a corto plazo. En el presente trabajo les iremos explicando un poco más acerca de lo que hablaremos del crédito, ventajas, desventajas, origen, etcétera, etcétera. Origen del crédito. En la época prehispánica, antes de la era cristiana en la antigua Roma, encontramos los primeros signos del desarrollo crediticio. Hay constancia de leyes y decretos que establecían penas corporales para el deudor insolvente o que no cumplía lo pactado con el acreedor. También existen documentos históricos que indican penas variables entre la confiscación de los bienes del deudor, encarcelamiento, la pena de la muerte y su venta como esclavo. Periodo colonial. Con la conquista ibérica, el sistema económico hispánico se proyectó en las colonias. En ellas se implantó un sistema monopolista de comercio con el cual solamente la corona española tenía el control absoluto de la producción, comercialización, actividades financieras y el transporte comercial. Siglo XIX. A partir de la independencia, la situación económica de México no pudo haber sido peor. Los últimos años de administración colonial, sumados al movimiento armado revolucionario, heredaron una gran deuda al gobierno independiente, pero sobre todo agotó las fuentes crediticias. Definición de crédito. El término crédito proviene del latín creditum, de credere, tener confianza. La confianza es la base del crédito, aunque al mismo tiempo implica un riesgo. El crédito sin la confianza es inconocible. Crédito es confianza. La operación de crédito puede definirse como la entrega de un valor actual, sea dinero, mercancía o servicio. Sobre la base de confianza cambia de un valor equivalente esperado en un futuro, pudiendo existir adicionalmente un interés pactado. Ejemplos de crédito. Como ejemplos de crédito tenemos las tarjetas de crédito bancarias, tarjetas de crédito departamentales, créditos de nómina, crédito hipotecario, hasta tu propia cuenta de inversión. Una de las ventajas son el aumento de los volúmenes en la venta. Da flexibilidad a la oferta y demanda, conservación de registros y hace más productivo al capital. Como desventaja, la principal ventaja del uso de estos instrumentos radica en el sentido de que cuando aumenta el volumen de créditos, aumenta la oferta monetaria, lo que redunda en la alza de precios, lo que produce la inflación. Diversos enfoques de la función del crédito. La función del crédito como proceso administrativo se divide en la previsión, que es investigar y evaluar las condiciones futuras que se encontrarán, que esta se divide en objetivos, investigación, cursos alternativos de acción. Planeación, establecer el curso de acción a seguir, que se divide en
políticas, procedimientos, programas, presupuestos y pronósticos. Después tenemos organización, establecer la técnica, que se divide en funciones, jerarquía y obligaciones. Después tenemos la fase dinámica de lo constructivo al operativo, que es la integración, otorgar los medios necesarios para la organización, que se dividen en selección, introducción, desarrollo e integración. Después la dirección, que son el impulso, coordinación y vigilancia de acciones, que se divide en autoridad o mando, comunicación o supervisión. Por último, control, que es la implementación de sistemas que midan y corrijan deficiencias, que se divide en establecimiento de normas, operación de los controles e interpretación de resultados. El crédito como valiosa herramienta de la administración. El crédito es fundamental para la existencia y desarrollo de las empresas. Desde el punto de vista de mercadotécnico, permite aumentar los volúmenes de venta, que a su vez disminuye los costos unitarios y permite a determinados sectores de la población integrarse al mercado consumidor. El nuevo concepto de la función del crédito. La administración de crédito y cobranza corresponde al área financiera de la empresa, pero por lo que respecta a sus relaciones funcionales, coordina fundamentalmente con la administración de venta y por ende con el área de mercadotecnia. La clasificación del crédito. El crédito se clasifica en varias partes. Una es la naturaleza, que esta se divide en propio y necesario. Después tenemos la calidad de las cosas en que consiste la prestación, que se divide en natural y monetario. Después tenemos el vencimiento, que se divide en a término, que puede ser a corto o largo plazo, y en los plazos denunciable o no denunciable. Por último, las personas. La anterior, por favor. Por último, aquí tenemos las personas que se dividen en público y privado. Aquí es por la garantía, que puede ser personal, directo, anulado a un tercero o real, que se divide en mobiliario e inmobiliario. Y por el objeto a la finalidad, que es consumo productivo, que se divide en comercial, popular, agrícola, de pago, de hacienda, de empresa o de posesión. Yo les voy a hablar sobre la clasificación del crédito según la actividad crediticia. La primera clasificación es según su uso según su uso. Y la primera es el crédito de inversión. Es aquel que se otorga con el objeto de capitales en manos de terceros para recuperarlo en fecha distante de aquella en que se hizo la prestación. Los ejemplos de este tipo de créditos son los pagos de deudas, el poder salir de vacaciones, la compra de electrodomésticos, remodelaciones del hogar, etc. El crédito bancario. Básicamente, una institución bancaria es una empresa creada para comerciar con el crédito. En contraste con el crédito de inversión, el crédito bancario se caracteriza por la corta duración. El objeto principal del crédito bancario es hacer funcionar las actividades de producción, distribución y consumo. El crédito entre comerciantes es aquel en el que uno de los bienes da inicio. La operación está constituida por la mercancía o servicios, donde no se incluyen las operaciones de préstamos hechas en dinero o títulos de crédito. Un claro ejemplo sería una heladería. Esta recibe materias primas para fabricar los helados, por ejemplo, azúcar y leche. El proveedor le ofrece una facilidad de pago. La factura se divide en dos, una parte a 30 días y la otra a 60 días. Crédito al consumidor. El que una empresa concede a una clientela al entregarle producto o servicio a cambio de recibir su valor, con o sin interés, pactado u oculto. Ejemplo, un coche mobiliario o ordenador portátil, entre otros. Normalmente lo concede el propio empresario, a diferencia de los préstamos que son otorgados por la entidad financiera. La siguiente clasificación es con base a los documentos que respaldan la operación. Documentos de crédito bancario y comercial. Esta clasificación se establece en atención al respaldo que, para garantizar las operaciones realizadas, se deriva del documento que justifica la transacción. El documento de primera garantía, que es la letra y el pagaré avalado o garantizado. El documento de segunda garantía, que es la letra y el pagaré simple. Los documentos de tercera garantía, que es el cuenta corriente garantizada. Y el último es la cuenta corriente sin garantía.
Documentos de crédito de inversión. En relación con este crédito, es normal estipularlo a largo plazo, para lo que se utilizan los bonos y los pagaré hipotecarios. La clasificación del crédito en atención a las condiciones de pago se divide en crédito normal o contado comercial, que es pactado cuando el deudor conviene en liquidar lo comprado en un periodo de 30 días. El crédito a plazo consiste en dividir el vencimiento de una obligación en varias partes con fechas de vencimiento. El crédito fijo o con límite renovable o revolvente, en este se fija al deudor un límite de crédito para las adquisiciones que puede realizar, y el crédito garantizado. El crédito concedido previo análisis del deudor llega hasta determinado límite, y mientras la cuenta no sobrepase el costo de la cantidad adecuada, queda totalmente garantizado. La clasificación del crédito por el sujeto. Se divide en 3 tipos de crédito. El público, que es para el uso del Estado, que comprende los créditos otorgados a instituciones gubernamentales, estados, municipios y el gobierno federal. El crédito privado, el que otorga o ofrece los particulares. Su manejo y ejecución están reglados por la ley. Y el crédito mixto, que es una combinación de las dos anteriores. Las ceses del crédito. Los principales factores que deben tomarse en consideración para decidir si un crédito se otorga o no son por qué cantidad y en qué términos y condiciones están comprendidos en lo que comúnmente se conoce como ceses de crédito, como lo son el carácter, la capacidad, riesgos de crédito capital, condiciones, cobertura, colateral, entre otros. Carácter. Comprende el conjunto de cualidades del sujeto que lo hacen querer pagar al vencimiento de una deuda. Capacidad. Capacidad en crédito, significado de posibilidad y facilidad para pagar una deuda a su vencimiento. No obstante, la disposición del pago del deudor, si no se tiene el dinero para efectuar el pago o la capacidad de obtenerlo, se está frente a un riesgo. Cabe entender que por capital, la fuerza financiera de un solicitante de crédito medida por el valor líquido de su negocio. Condiciones. Los negocios en general y las condiciones económicas sobre las que los individuos no tienen control pueden alterar el cumplimiento del menor riesgo de crédito, así como su deseo de cumplir sus obligaciones. Colateral. Se refiere a los recursos financieros y a otros recursos. Se incluyen efectivo, inventario y otros activos que posee una compañía y que le servirán para pagar sus cuentas. Cobertura. Se refiere al seguro que posee una empresa para compensar posibles pérdidas. Conclusión. Al realizar esta investigación obtuvimos la conclusión de que los créditos son de suma importancia para nosotros mismos o para una empresa si nos encontramos en una mala situación financiera, o por si queremos agrandar nuestro negocio, como por ejemplo si queremos obtener un crédito para poder comprar más maquinaria o equipo de trabajo para producir más artículos y así obtener una mayor ganancia. Lo cual eso nos beneficia, ya que las ganancias pueden ser muy grandes, ya que tendremos más maquinaria y así produciremos más, como ya se dijo anteriormente. También antes de solicitar créditos, tenemos que ver varios aspectos para que ese crédito sí nos ayude y no nos perjudique. Tenemos que tener cuidado en eso. Para las empresas, obtener financiamiento es fundamental para operar el negocio y no registrar retrasos en pagos que generen mayores deudas. En fin, muchas gracias a este proyecto realizado logramos entender más a fondo el tema de crédito y la importancia que llega a tener en nuestros valores. Y aquí pues las referencias bibliográficas que tuvimos para poder hacer esto a cabo. Gracias.